Bienvenidos a Verte Noticias. Estas son las informaciones más importantes del momento. Vamos con la noticia. En este momento vamos a ver y a escuchar esta entrevista a la periodista Sebastiana. Ella hablará de las cosas que están pasando dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y la crisis que hay dentro de ella. Debacle ya venía en declive y me refiero a la confianza, a la estructura de las Fuerzas Armadas venezolanas, y para esto hemos invitado nuevamente y agradecemos enormemente la gentileza en que haya aceptado nuestra invitación dentro de su apretada agenda a la periodista Sebastiana Barraez, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sebastiana? Un gusto saludarte. Hola, Víctor, el gusto es mío. A ti y a la audiencia de Píldoras Digitales. Muchas gracias. Por favor, agradecidos nosotros, y a todos quienes ya están conectados, les decimos que está disponible el buzón de mensaje para que puedan dejar sus preguntas, comentarios, inquietudes, y de esta manera poder interactuar con nuestra invitada en la jornada de hoy. Sebastiana, decíamos, múltiples factores están cada vez exponiendo de manera más cruda, con menos posibilidades de manipular, de tergiversar por parte de la institucionalidad del gobierno encargado en este momento, sumamente, fuertemente tutelado por Estados Unidos. Lo primero que te preguntaría, Sebastiana, es ¿qué fue lo que reveló, según tu visión, tu análisis, la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre su verdadero estado operativo, logístico y de mando en esta crisis humanitaria que está viviendo Venezuela? Bueno, Víctor, creo que la primera revelación brutal para el país y para la propia institución fue lo que ocurrió el 3 de enero con la Operación Resolución Absoluta, cuando fuerzas militares estadounidenses entraron a territorio venezolano, a territorio aéreo, y se llevaron del corazón militar de Venezuela, como es el Fuerte Tiuna, a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Pero esto era de alguna manera, es decir, la revelación se da ahí, en ese momento, creo, para la Fuerza Armada y para el país. Pero nosotros veníamos hablando muchísimas veces, insistiendo en el problema grave que tenía la institución castrense, primero en apresto operacional. Y a esto se le suma algo que es clave en una institución, sobre todo en una institución armada, que es lo relativo al liderazgo y la soberanía. Cuando tú tienes jefes militares que no responden acertadamente, que no son precisamente líderes, digamos líderes positivos, sino que más bien son líderes negativos, pues la institución tenía que verse impactada. Y si algo demuestra lo otro, digamos la otra faceta brutal para la Fuerza Armada, la revela lo ocurrido sobre todo en las primeras 48 horas después del doble terremoto que sufre Venezuela el 24 de junio del 2026. Esto es demoledor para la institución armada. La gente se queja diciendo que la Fuerza Armada no actuó, que los militares, y claro, y eso es absolutamente cierto, pero también es verdad que no se le puede pedir a una institución lo que ya no tiene capacidad para dar. Una institución que tiene como cabeza en el Ministerio de la Defensa a un general en jefe, primero, que tenía años fuera de la institución, es decir, que él, digamos, como repitiendo el esquema aquel del general Padrino López, que debió haberse ido de retiro en el 2014, pues bueno, ¿cómo será que el general Gustavo Enrique González López es más antiguo incluso que el propio general Padrino? Eso lo que quiere decir es que él no tiene en la Fuerza Armada, en estos momentos no hay un solo compañero de él que lo acompañe. Entonces, ¿qué hace? Pues obviamente en la Fuerza Armada no se impone la ascendencia y el liderazgo por un cargo que se ocupe. Eso no ocurre en la Fuerza Armada, ni la venezolana, ni en ninguna otra del mundo. La formación que requiere el militar, pues lo encamina precisamente a que no sea pues
deliberante, a que no tenga que contradecir, a cumplir órdenes, pero por eso también tiene unas características muy particulares. Y en el caso venezolano, lo que ha estado claramente evidenciado es que la institución armada pues está en una situación totalmente desdibujada, profundamente contrariada internamente y más aún desmoralizada. Bien, viendo esta entrevista, analizando cómo se encuentran las Fuerzas Armadas de Venezuela, sabemos que hay muchos fragmentos dentro de ella, porque hay muchas personas que no van de acuerdo con el chavismo, que aunque estén dentro del chavismo y posiblemente obedeciendo sus órdenes, pero la gran mayoría de los militares venezolanos no van de acuerdo con el régimen ni con lo que se está haciendo con el pueblo. Pero lamentablemente por ahora el régimen es que tiene el control de las Fuerzas Armadas, especialmente sabemos que Diosdado Cabello es el cabecilla y tiene control, y por eso hemos visto que en el pasado algunos militares que se han rebelado han pagado las consecuencias, que han sido encarcelados y otros han sido aún acribillados. Pero vamos a seguir escuchando el análisis de la periodista Sebastiana. Y como obvia respuesta a ello, pues la Fuerza Armada está totalmente desenfocada. No le permite funcionar como cualquier institución institución armada, quiero decir, que necesita ese soporte para funcionar, ese equilibrio en sus pilares. En el caso de la Fuerza Armada venezolana no ocurre así. Entonces hemos tenido dos hechos impactantes, como dije, el del 3 de enero, e incluso la respuesta de la Fuerza Armada. No solamente es que no reaccionó, sino que además se derrumbó aquel discurso que se venía pregonando en la Revolución Bolivariana, de que la institución estaba más fuerte que nunca porque había una fusión militar, policial y popular. Eso quedó demostrado que era absolutamente falso. Y cuando algunos lo decíamos antes del 3 de enero, pues salía la Fuerza Armada a decir, no, aquí está, ¿en qué se fortalecía? En lemas ideológicos, en esos lemas que ahora está intentando retomar el general Gustavo González López y que no le van a funcionar, no sirven, porque es que el problema es que la Fuerza Armada está profundamente desmoralizada, y cuando una institución prensa está así, su capacidad de respuesta es absolutamente nula, ni siquiera en un acto de solidaridad, que era lo que debió haber demostrado el 24 de junio y en las horas posteriores a los terremotos, fue capaz la Fuerza Armada de dar una respuesta positiva, de reivindicarse por lo menos, digamos, ante esa sociedad que reclamaba, que clamaba por una respuesta rápida. Porque, a ver, Víctor, es importante, y estimada audiencia de Píldoras Digitales, mire, cuando ocurrió el deslave en el año 99, en el entonces Estado Vargas, que es el mismo La Guaira porque la revolución lo que hizo fue cambiarle nombres a las cosas, pues en ese momento pudo haber muchas fallas, pero ¿sabe qué sí hubo? Y la gente lo percibió, fue la respuesta de la Fuerza Armada. Por lo menos, mire, fue actos de solidaridad, fue contribución, fue ayuda, pero aquí no. Aquí con lo de los terremotos eso no ocurrió, y no ocurrió por una parte porque además la fuerza, hemos recibido muchos testimonios de militares que nos dicen que les ordenaron no salir, no dar la respuesta inmediata como era de esperarse, por ejemplo, en aquello que medianamente funcionaba. Y no ocurrió así. También porque la Fuerza Armada ha ido perdiendo progresivamente aquel sentido de institución, el sentido de pertenencia a la institución. Y lamentablemente muchos de los testimonios que se han reflejado después de ocurrido los terremotos ha sido pues
muy conflictivo para la institución, porque pues lo que la gente dice de la Fuerza Armada tiene que ver con corrupción, tiene que ver con inacción, tiene que ver con maltrato, es decir, no precisamente solidaridad y sentido de patria hacia esa gente que está sufriendo un terrible drama en las zonas en conflicto. Sí, sin duda. Sebastiana, veíamos a través de las imágenes que los diferentes canales nacionales e internacionales fundamentalmente y plataformas digitales mostraban esa indignación, ¿no? Ese reclamo de la ciudadanía que con los familiares, los vecinos, con sus propias manos tratando de remover escombros, y cuando finalmente llega la Fuerza Armada le reclamaban, bueno, ¿por qué traen fusiles y no traen palas o picos para poder ayudar en el rescate de las personas con vida o de las personas que hayan fallecido en esa tragedia? Y ahí se veía como una suerte de desconcierto por parte de los uniformados que llegaban a la zona de crisis. Muchos de ellos se quedaban parados, se quedaban observantes, se quedaban expectantes y no actuaban. Y ahí justamente voy a lo que tú comentabas recién, ¿no? En esa orden de no actuar. Ahora, ¿quién da las órdenes de no actuar? ¿Forma parte de una estructura de desconcierto dentro de la oficialidad de los mandos medios y los mandos altos que en esta historia de superponer lo político, lo partidario por sobre lo institucional y lo profesional ha terminado impactando en que efectivamente tomen acciones directas ante una crisis tan grave como la que vivió Venezuela? Sí, fíjate, Víctor, tú haces un análisis ahí interesante, es cuando te preguntas por qué no actuaron. Es decir, ¿qué pudo haber explicado esa inacción? Bueno, una de las cosas que por lo menos ha quedado claro, primero es que no actuaron. Creo que eso es lo primero que hay que puntualizar. Segundo, ¿por qué no lo hicieron? Vienen las razones. Si bien es cierto que no recibieron las órdenes, e incluso algunos recibieron las órdenes de no salir, como el caso de los pilotos, que no salieran con los helicópteros para prestar ayuda, porque esas horas son claves, Víctor, y la historia lo va a juzgar así, porque en esas primeras horas se pudo salvar mucha gente. Y no lo hicieron porque no tuvieron el auxilio y el salvamento que necesitaban. Entonces, no actuaron militares que no pudieron salir porque recibieron la orden de no salir. Pero también creo que tiene mucho que ver con ese rechazo que hay por parte de la sociedad venezolana hacia la Fuerza Armada. Y quizá lo que también trató de prevenirse ahí era que ocurrieran hechos contra los militares, contra los funcionarios policiales e incluso contra los dirigentes políticos, porque por eso no se aparecieron. Por eso lo único que vimos fue mediáticamente algunas cosas de propaganda, pero no hubo una reacción clara por parte del régimen venezolano. Ni siquiera hicieron una excepción o un paréntesis ante la tragedia que está viviendo la gente de La Guaira, porque también es cierto, nos comentaban hace un par de horas que aún sigue muchísima gente, Víctor, allí escarbando con sus propias manos, tratando de levantar las losas, los escombros, para por lo menos rescatar los cuerpos de sus seres queridos que están allí tapiados. En el marco de toda esta situación, mirándolo en perspectiva, también sobre lo que ha sido la respuesta o la inacción en esta tragedia que vive Venezuela, pero tomando en cuenta los últimos años y como tú bien mencionabas, el hito del pasado 3 de enero. ¿Qué te dicen tus fuentes? ¿Cuál es el estado de situación dentro de los cuarteles? ¿Cómo se está posicionando la nueva oficialidad? No digo ya los oficiales que venían del 4 de febrero o que han venido acompañando el proceso revolucionario en los últimos años, sino la nueva oficialidad, los que se están formando en este momento. ¿Cuál es el estado de situación dentro de los cuarteles según lo que te han informado, Sebastiana? Bueno, Víctor,
A ver, lo primero es el nivel de desprofesionalización en la Fuerza Armada. Esos filtros que existían para el ingreso a la institución, pues casi han desaparecido. ¿Eso por qué lo han hecho? Bueno, porque la Fuerza Armada se fue desprestigiando y con ello dejó de haber aquel ímpetu que existía sobre todo en sitios del interior del país. Muchísimas familias enviaban a sus hijos a la institución castrense porque, porque veían que había futuro, porque económicamente eran personas que primero salían con un título universitario, salían preparados, recibían alimentos, techo, trabajo para toda la vida. Eso dejó de ser así porque la Fuerza Armada se desprestigió y la gente empezó a sentir que el alto mando militar o los altos mandos militares eran como la figura que identificaba la institución. Entonces mucha gente empezó a perder el sentido atractivo que tenía la institución castrense. Y además, si a eso le sumamos las miles de deserciones que han ocurrido en los diferentes componentes, pues la situación es devastadora para la Fuerza Armada. Una de las cosas que influye mucho, Víctor, insistía en el caso del general Gustavo González López. No es solamente el desapego que pueda tener como militar retirado de la institución, sino que es que hay algo más en el caso de él. El general Gustavo Enrique González López es una figura claramente identificada como parte de los mandos de represión, persecución, encarcelamiento de numerosas personas en Venezuela. Ser el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, es decir, del SEBIN, tener a su cargo un sitio como la tumba en el edificio principal del SEBIN, o más aún el caso del Helicoide, donde encarcelaron mujeres, hombres, militares, civiles, alcaldes, diputados, o sea, gente a la que sencillamente persiguieron. Que había otro tipo de personas, sí, porque tampoco es que los que estaban ahí todos eran una palomita en Fátima. Recuerde que, entre otras cosas, ahí había un grupo de narcos y corruptos. Pero como concepción, el hecho de que el general Gustavo González López dirigiera un centro de tortura le dice muchísimo a la Fuerza Armada. No estamos hablando de cualquier funcionario o un funcionario con un récord limpio, profesionalmente hablando. Entonces, ese militar, ese oficial que durante los años de revolución se ha comportado como lo ha hecho, resulta que entonces es premiado como ministro de la Defensa por la interina del Cieloína Rodríguez Gómez. Sebastián, ya te vamos a preguntar en unos minutos más con respecto a la preponderancia norteamericana, ya en suelo directamente, bota en tierra, como quien dice, sobre diferentes estructuras estratégicas de Venezuela para su defensa y su desarrollo, pero y cómo se reconstruye la confianza en la Fuerza Armada venezolana cuando estamos hablando de un proceso de transición que hoy se encuentra en una pausa obligada frente a esta tragedia. Pero antes de eso, quería apelar a tu perfil estrictamente comunicacional para que nos ayudes a entender un poco más por qué se sigue avanzando, insistiendo en el maquillaje de cifras oficiales, generando aún mayor desconfianza y desconcierto tanto en la opinión pública venezolana como en la opinión pública internacional. Cada vez las cifras oficiales, entre comillas, se alejan más de lo que los ciudadanos, los periodistas, los rescatistas ven en los centros donde se está produciendo la catástrofe o donde se ha producido la catástrofe. ¿A qué juega el interinato? ¿A qué juega Jorge Rodríguez? ¿A qué juega Delcy Rodríguez cuando dice que desde el primer minuto ella dio la orden de actuar? ¿Dio la orden de actuar? ¿Alguien contradijo esa orden?
alguien frenó esa orden no existió nunca. ¿Cuál es tu interpretación? Que Jorge de Jesús Rodríguez Gómez se acostumbró, Víctor, a jugar a la propaganda, se acostumbró a venderle al país una mentira tras otra, porque al final, como bien dice aquel dicho, pues resulta que el problema de mentir no está en convencer al otro de una mentira, es crearle la duda sobre cualquier cosa. Entonces, ¿qué ha hecho el régimen venezolano durante todos estos años? Y por supuesto que se refuerza en el caso de Delcy Eloína, porque le vendieron al país opacidad en las cifras, en todas las cifras en el país. Víctor, nosotros no sabemos no tenemos ni siquiera cifras del presupuesto. Uno de los artistas, una de esas acciones miserables que hizo el general Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa fue, por ejemplo, el inventarse este cuento de la Asamblea Nacional Constituyente para que los hermanos Rodríguez le dieron a la fulana ley constitucional de la Fuerza Armada. Resulta que fue única y exclusivamente para meter a 6 millones de personas llamadas milicianos en el presupuesto del Ministerio de la Defensa. Cuando tú vas a revisar los presupuestos de la nación, no hay manera, todo eso generalidades las que están ahí, no están los detalles. Así se aplicó en todo. Mentían, porque la mentira hace que al final la gente pues ni siquiera se preocupe por saber cuál es la verdad. Entonces nosotros tenemos en el país opacidad en cifras, incluso del Banco Central de Venezuela, de cuánto petróleo se ha vendido en el país. El cuento de las sanciones les ha permitido a Delcy Eloína, y lo está demostrando una investigación allá en Panamá con el caso de Zapatero, que ha habido muchas ramificaciones en relación con ese caso. Cómo vendieron petróleo por debajo de cuerda sin presentarle cuentas al país. Cómo han vendido y se han sacado toneladas de oro de territorio venezolano con el cuento de las sanciones. Crearon toda una red, una estructura para saquear el país mientras le vendían al pueblo venezolano que no entraban recursos por las sanciones. Y a esto, pues uno le suma cómo mintieron durante la época del COVID. Yo sé, además, tuve muchos testimonios de cómo ordenaban en los hospitales no registrar las muertes por COVID, sino sencillamente que las achacaran a cualquier otra cosa. Entonces, el régimen venezolano ha venido funcionando así, funcionó así durante 27 años. Entonces, ¿cómo íbamos a esperar algo distinto si están haciendo exactamente lo mismo? Se sabía, Víctor, que las cifras iniciales de lo ocurrido en la zona de La Guaira no eran en las cifritas iniciales que dieron. Cuando empezó Jorge de Jesús y Delcy Eloína a hablar de que 50, 80, 120, 125, ya se sabía que había miles de personas fallecidas por el mismo impacto que causaron los terremotos. Pero bueno, la mentira, ellos asumen que les ha dado resultado, y en eso ha sido un maestro Jorge de Jesús. Ahora, Sebastiana, vuelvo a la primera parte de la pregunta porque creo que es importante conocer tu visión con respecto a ese tema, porque justamente tiene que ver con lo que nos hemos propuesto en la jornada de hoy, en acercarnos un poco más a saber o entender quién manda realmente en la Fuerza Armada venezolana, porque vimos, seguramente tú lo viste con mayor detalle, cómo Delcy Eloína se plantó frente a una tarima, frente a oficiales, y dijo: como comandante en jefe que juré en el cargo, di la orden, y desde el primer minuto se activaron tantos miles de efectivos, y eso no fue contrastable en la realidad. Por eso vuelvo a esa primera parte de la pregunta para que nos explayes un poquito más. Ella dio la orden efectivamente, alguien contradijo esa orden, neutralizó esa orden,
desoyó esa orden. ¿Cómo lo percibes tú? No, del cielo ira no dio ninguna orden para actuar, porque es que a eso hay que agregarle pues un hecho. El problema es que del cielo ira, cuando repitió recientemente, y lo vimos en varios videos, cuando repetía yo di la orden, yo asumo que yo di la orden, porque fui yo la que dio la orden, bueno, y repetía yo como comandante en jefe, yo, porque bueno, no manda, esa es la verdad, porque no manda, porque el que verdaderamente manda en una institución como la Fuerza Armada, pues no tendría que estar pregonando como lo hizo ella y lo hacía Nicolás Maduro también, que son los comandantes en jefe, que dieron la orden como comandante en jefe, que ellos son los jefes. Pues un jefe no tiene que decirlo. Y cuando ella, en ese mensaje que dio en la Fuerza Armada, dice, yo di la orden, es obviamente para tratar de exculparse y ver en el futuro a quién van a responsabilizar por no haber cumplido la supuesta orden que ella dio. Fíjate que ella dijo, ahí están los mensajes. Y se envió y ahí está, y trató exclusivamente de lavarse ella su cara, diciéndole al país que ella había dado una orden que nadie sabe realmente si la dio, y que si se la dio, pues no la habrá dado en los términos apropiados, porque te puedo decir que muchos comandantes dicen que sencillamente no recibieron ninguna orden. Y los militares, en puntos claves donde tenían que recibir la orden, dice que la orden que recibieron fue que no podían salir, por ejemplo, con los helicópteros, que son claves a la hora de prestar ayuda para un caso como el ocurrido con los terremotos. Sí, sin duda, me viene a la mente varias cosas. Una, las denuncias que hacían a través de redes sociales ciertos rescatistas de Mérida y del occidente del país que no encontraban forma de movilizarse a las zonas de catástrofe porque el Estado venezolano no le prestaba el debido apoyo, ¿no? Es muy complejo esa situación. Quería entrar de lleno en lo que tiene que ver con, y que tiene mucho de relación con lo que estamos hablando recién, que efectivamente de dónde provienen las órdenes y quién ordena actuar o no actuar en las Fuerzas Armadas en Venezuela, con relación a lo que tiene que ver con este discurso, esta bandera, este eslogan que se intentó posicionar dentro de Venezuela y a nivel internacional como el antiimperialismo, el faro de dignidad de América Latina frente a lo que era la agresión norteamericana o la injerencia norteamericana en América Latina. Y hoy diferentes contingentes del ejército y de las fuerzas especiales del Comando Sur están presentes en Venezuela, y no están presentes en cualquier sitio, sino en sitios estratégicos como por ejemplo el aeropuerto de Maiquetía. Entonces, más allá de desmontar un discurso que a todas luces ya se sabía que era un castillo de naipes, ahora, ¿cómo se entiende y cómo debemos administrar esta presencia norteamericana en suelo venezolano para efectivamente poder contrastar quién está al frente de las órdenes en Venezuela y cómo se determina la realidad venezolana desde la institucionalidad castrense de aquí en más? Sí, como tú dices, Víctor, aquí se le desmoronó el discurso antiimperialista. Sin duda, quedó claramente demostrado que no era más que un discurso vacío, que al Rodrigato no le importa para nada pues convertirse en lo que ellos le señalaban a otros que eran, y que ellos están demostrando clarito que lo son, con ese cuento de los cachorros del imperio. Así se están comportando. Ahora, más allá de lo que eso pueda significar desde el punto de vista individual, lo trágico es lo que representa para el país. Porque, mira, Víctor, yo creo que el mundo ha cambiado sustancialmente, incluso en algunas percepciones. En esas divisiones y en esos cuentos de derechas o izquierdas en las que nos ubicaron muchísimas veces con esos discursos vacíos
de que no, si es de derecha o de izquierda. Bueno, resulta que los señores que pregonaban que eran de la izquierda antiimperialista son hoy los cachorros del imperio, pero arrodillados además totalmente. Pero más allá de eso, creo que hay una tragedia que está enfrentando el pueblo venezolano, porque se trata de que los Estados Unidos ha utilizado su poderío militar para llevarse a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, y eso fue plausible, era perfectamente aplaudido por una razón también, porque es que ya la presencia de Nicolás Maduro en el poder era insostenible. Así sin ninguna posibilidad, era insostenible por el nivel de ingobernabilidad que había. Pero resulta que lo que Estados Unidos está revelando que le importaba única y exclusivamente no era nada que ver con aquello que pregonó cuando arrancaron la operación Lanza del Sur. Es decir, combatir una estructura criminal en una operación contra el narcotráfico. No, aquí lo que están demostrando es que tienen intereses clarísimos solo por el oro, por el petróleo, por las tierras raras, por todas las riquezas. Es más, no hay sino que ver al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cómo enseña como triunfo para él el control que tienen del petróleo, y suma además al caudal de los Estados Unidos el petróleo venezolano. Porque también nosotros estamos en una situación, o entramos en una situación geopolítica clave, en el que Estados Unidos tiene que responder al interior de ese país lo que ha hecho Donald Trump, por ejemplo, en otras partes del mundo, y el gran fracaso que ha representado lo que en algún momento intentó presentar como triunfo, que es la guerra con Irán. Entonces, claro, lo que le queda como recurso para mostrar es lo que ocurre en Venezuela, y resulta que eso significa para los Estados Unidos mucha riqueza, mucho dinero, y eso no sería tan trágico para los venezolanos, de no ser que la realidad venezolana es hoy más brutal que la de antes del 3 de enero. Ahora, Sebastiana, me vino la idea, disculpa el furcio, lo que pasa que ya los años se están pegando, y quería comentarte porque se me vino a la imagen. Primero, lo de los rescatistas que no tenían cómo trasladarse a la zona de catástrofe, y segundo, cuando hablábamos de las órdenes, tú recordarás, y nuestra audiencia también, que cuando se emitía una orden, automáticamente en todas las redes sociales del Estado venezolano salía la orden impresa, el comando tal, firmado por tal, atendiendo a la orden ejecutiva de tal presidente, ya sea Chávez, Maduro, o en este caso Delcy Rodríguez, y eso no lo hemos visto, ya se dejó de mostrar, no hay ningún tipo de orden firmada, un formulario donde se dictaminaba el plazo y la orden que se emitía. Eso se desapareció de la estructura entre lo que es el mandato civil y la orden militar, Sebastián. Mira, se siguen emitiendo, por supuesto, órdenes por vía de radiogramas, pero es impresionante cómo se ha cerrado las pruebas, es decir, lo que pueda dejar pruebas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la gente que pueda recibir una orden por escrita para que mañana no sea usada. Entonces, claro, cuando tú mandas una orden por un chat de WhatsApp, y que además aparezca una orden de un superior, de repente lo que puede justificar, muchas de esas órdenes son solamente escritas, o le dicen, mira, acuda fulanito a tal sitio, porque es que también hay uno de los pilares esos fundamentales de los que mencionábamos, que es la subordinación. O sea, si tú tienes gente que no cumpla, que no sea obediente, pero que además no respete
el hecho de que tenga un superior o subalternos, pues bueno, creas toda una anarquía, que es lo que ha ocurrido en la Fuerza Armada. En la Fuerza Armada hay capitanes que, bueno, que mandan a un general. Entonces tienes, bueno, pero es que parte de su propia estructura, a un general en jefe que ya debería estar en su casa desde hace mucho rato, resulta que es el oficial que sacaron de ese retiro, le pusieron un uniforme y lo declararon activo, sacrificando a toda una cantidad de promociones que vienen ahí a la cola, digamos, para asumir hacia el alto mando militar. Entonces, claro, hay una gran anarquía y en esa anarquía, además yo estoy convencida que es creada, que eso no es casual y que se generó esa anarquía porque ahí entonces es lo que permite que, por ejemplo, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez esté entregándole sables a los egresados de la Academia Militar, o que aparezca un amigo de Delcy Eloína y entrega también los sables. ¿Entiendes? Cuando se supone que eso debería corresponder y que tiene un patrón y tiene un protocolo que cumplir, y que tú ves a unos generales ahí con los brazos abajo viendo que un civil como Jorge de Jesús, que nadie sabe qué hacía ahí en un acto como eso, entregando sables, pero eso es parte de la anarquía que se ha creado en la institución. Por eso es que no hay quien dé las órdenes con la contundencia y la seguridad de que está cumpliendo con su función, y tampoco hay quien las cumpla. Sebastián, ya nos hemos pasado algunos minutos del tiempo que te habíamos propuesto para dialogar, pero como tú comprenderás y la audiencia, estos temas son muy vastos, son muy complejos y quisiéramos aprovechar al máximo tu presencia en estos minutos. Te propongo las dos últimas preguntas finales por ahora en este contexto. Una, quisiera saber cómo debemos entender, según tu percepción, según tu análisis, estos apretones de mano, estas sonrisas, estas reuniones que cada vez se hacen más frecuentes entre el otrora furibundo antiimperialista Diosdado Cabello y personajes del Comando Sur, representantes del gobierno norteamericano en Caracas. Es el preámbulo de algo que ya vimos en el pasado, como la reunión que tuvo Nicolás Maduro con el primer interlocutor, ayúdame con el nombre, que se me fue el nombre ahora, el primer Grenell. enlace que había mandado. Grenell. ¿Perdón? Grenell. Entre Grenell, exacto, Grenell y Maduro en Miraflores, con la anuencia de Jorge Rodríguez, con una amplia sonrisa por detrás. Tendremos que imaginar ese mismo escenario en pocas horas, en pocas semanas, en pocos meses, con Diosdado Cabello, que según el propio Marco Rubio sigue con la orden de captura activa. Es que ahí voy. Claro, porque no son hechos similares. ¿Por qué, Víctor y estimada audiencia de Píldoras Digitales? Porque resulta que Diosdado Cabello es y ha sido parte esencial, es verdad, de la camarilla que ha tenido el poder en Venezuela. Eso es cierto, pero es que estamos hablando de que con quienes él se ha estado reuniendo, y esos que aparecen en esa fotografía que tú dices que son apretones de mano, pues que es que lo que envía al país y sobre todo lo que envía a la Fuerza Armada es demoledor, porque estamos hablando no solamente de que Nicolás Maduro, no solamente que Diosdado Cabello, tal y como tú lo dices, tiene una recompensa sobre su cabeza colocada por el propio Estados Unidos. ¿Por qué? Por narcotráfico. Porque es que no es que lo están acusando de cualquier cosa, no es que lo están acusando de haberle pisado la uña a una palomita, no. O sea, los cargos que tiene Diosdado Cabello son cargos brutales desde el punto de vista criminal. Y cuando tú dices, ya va, ¿cómo es eso? O sea, si este señor, este individuo tiene una recompensa por parte de Estados Unidos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar armas y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas, como dice el cartel de su recompensa,
pues entonces uno tiene que decir, ajá, ¿cómo es que ese personaje no es que se está reuniendo con el portero de la Casa Blanca, Víctor? Se está reuniendo con el jefe del Comando Sur. Y cuando tú ves eso, dices, ya, pero es que se está reuniendo y se reúnen y sonríen y comparten con altos funcionarios militares, es decir, como la cúpula militar de los Estados Unidos enviado a Venezuela. Entonces, eso para la institución armada es brutal. Primero, porque Diosdado Cabello, tal y como digo, sí tiene una recompensa sobre su cabeza, pero es que los delitos porque los tienen son graves. Entonces, ¿cómo es eso? Que Estados Unidos venía pregonando que iba a luchar y que esa fue la excusa por la que se cargan a Nicolás Maduro y por la que ejecutaron la operación Resolución Absoluta e incluso como por la que arrancaron la operación Lanza del Sur el año pasado, fue por una operación antinarcóticos. Entonces, ¿cómo es que hoy en día a esa estructura criminal que ha funcionado en el país durante 27 años y del cual queda una parte, que son los Rodríguez y Diosdado Cabello? Bueno, Sebastiana tiene un gran conocimiento de lo que está sucediendo dentro de la Fuerza Armada Venezolana. Como ella ha explicado, la rotura que hay dentro de la Fuerza Armada y que se espera más adelante que pase en el futuro dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, porque hay mucha demoralización dentro de muchos de ellos. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora vamos a continuar con esta otra entrevista de este otro personaje. Para poner en evidencia la ausencia del Estado, de un liderazgo, de un país cohesionado, firme y listo para atender. Sí, Carlos, la tragedia, este masazo de la naturaleza, que bueno, todos estamos a merced de lo que Dios disponga y lo que la naturaleza decida, puso en evidencia lo que por años el venezolano vive, sufre, padece, un estado ausente y que estorba cuando necesita el país ayuda, cuando necesita avanzar. Lo que se ha vivido en las últimas semanas en el país es que el venezolano, por otro lado, demuestra que siempre está a la altura, el venezolano de bien, que es la mayoría, que es la ciudadanía, siempre está a la altura del compromiso, es un país resiliente, empático, humano, que se da la mano en el momento crítico, pero a pesar de un Estado, porque es a pesar de un Estado, que lo obstaculiza todo, sin cadenas de mando, sin gente, sin ministros ordenando, sin cadenas, anunciando en cosa de horas. Todo un país se organizó, sobre todo el voluntariado en La Guaira, civiles, pero la ausencia de Estado o el obstáculo que representa el Estado venezolano para la vida del venezolano quedó en evidencia. Estados Unidos, después del 3 de enero, bueno, les regaló un periodo de gracia a los supuestos preparadores o confeccionadores de la bomba que era Venezuela, en teoría, una bomba que realmente es la bomba ciudadana en contra de esto, lo que existe. Les dio un periodo de gracia para desmantelar, para organizar, para estabilizar, para recuperar, y bueno, junio cierra con un alza de inflación, sigue el país golpeado en el bolsillo, ahora lo golpea el terremoto, pero más que el mismo terremoto, la corrupción del Estado por todos estos años y la incapacidad, incluso hasta la hazaña con que se obró durante las horas, el solo ver lo que pasaba por parte de las Fuerzas Armadas, en fin, quedó en evidencia que no van a terminar la tarea, sí, que no van a estabilizar ni recuperar nada. Rubén, te voy a interrumpir en ese punto porque, fíjate tú utilizaste hace rato a pesar del Estado. Y yo te voy a decir una cosa. A Venezuela le pasó el chavismo a pesar del terremoto
o le pasó al chavismo además del terremoto. ¿Por qué digo esto que pareciera un juego de palabras? Fíjate tú, yo ponía en estos días un ejemplo y yo estoy seguro que tú vas a estar de acuerdo conmigo y si no lo estás también me lo vas a decir. Para mí, el alcalde de Chacao, desde el punto de vista de su orientación política y de su actividad política no gerencial, no es santo de mi devoción. No estoy de acuerdo de cómo llegó a la alcaldía de Chacao. Pero no podemos negar que la alcaldía de Chacao respondió desde el minuto 1 que la tierra dejó de moverse. Ya estaba el hombre ahí, ya estaba sacando gente con vida. Es decir, reaccionó como reacciona un gerente público. Las primeras horas son vitales y este señor Duque no solamente respondió, sino tiene ahora resultados que mostrar. ¿Por qué te pongo a Duque? No porque yo le estoy haciendo campaña a Duque, porque reitero, no es santo de mi devoción. Pero cuando tú lo contrastas con el gobierno nacional, con el régimen interino que manejan Delcy, Jorge y Diosdado, te das cuenta que si bien hubo una locución como a las 2 horas y media, donde salió ella con su triunvirato y nombrando a un fulano general como jefe del Estado Mayor, y allí en adelante no se sintió la mano del régimen, sino como 72, 80 y tantas horas después, y para obstaculizar. Y eso no hizo falta que los medios lo dijéramos. La gente lo palpó y lo denunciaba. Sí, Carlos, las redes sociales, el feedback que tienes en la calle era ese, el malestar general contra ese estado obstaculizador, ese estado entorpecedor de salvar vidas, algo que no tiene pies ni cabeza, que los mismos rescatistas de otros países les sorprendían, no habían visto nunca. Entonces lo que dices, ciertamente, del alcalde de Chacao, hubo una reacción inmediata, lo que es lógico, indistintamente de las capacidades, indistintamente por la voluntad apareció y se vio el accionar. Ahora, cuando tú contrastas eso con lo que terminó siendo el pobre, triste papel del Estado y de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, a los cuales los venezolanos le señalaban para reprimir sí, para perseguir sí, pero para ayudar no. La famosa frase, suelten los fusiles y agarren una pala. Suelten los fusiles y agarren una pala. Cuando te remontas, que como hablábamos ayer en el espacio con Agustín, hay la mayoría de los rescatistas jóvenes que quizás no vivieron o estaban muy jóvenes, niños, cuando sucedió lo de Vargas. En los que recordamos Vargas, recordamos que esto empezó, estos 27 años, empiezan de alguna u otra manera ese atornillamiento de aquella frase cívico-militar, inicia con la tragedia de Vargas y el rol que tienen las Fuerzas Armadas en ese momento, que sin lugar a dudas fue protagónico. Lo que lo vivimos, indistintamente de lo que hayan sido después, en ese momento, ese 15, 16 de diciembre, las Fuerzas Armadas se abocó a Vargas, ayudó, pero en este momento... Rubén, permíteme interrumpirte, chico, y te voy a explicar por qué. Ayer hablamos de esto y yo no te toqué específicamente este tema. Tú que eres un hombre muy acucioso, porque tu trabajo además te pide que seas acucioso, tienes que recordar en la portada del diario 2001, en diciembre del año 99, un funcionario de la Fuerza Armada con un niño de días en su antebrazo y una botella de suero, cuidando, preservando la vida de ese niño. Esa era la Fuerza Armada de entonces. Esa es la Fuerza Armada que le permitió a este sistema establecer el mito de la unión cívico-militar. Y ojo, que en ese primer momento pudo haber tenido mucho de eso cívico-militar, sin lugar a duda, y dio cimiento a lo que luego inició y se desfiguró, y se transformó en este elemento amorfo que es hoy la Fuerza Armada, y vemos la desfiguración monstruosa al ver cómo no reaccionaron, al ver cómo solo se convirtieron en mirones de palo de la tragedia. Esto empezó, todos estos 27 años, inician y se fortalecen de ese evento, de ese Vargas de diciembre del 99. Y Vargas nuevamente, solo que esta vez con otra tragedia aún peor, da muestra de lo que quedó de eso. Así es. De cómo se desfiguró todo esto y sin lugar a dudas. ¿Qué privó en la Fuerza Armada para esa ausencia, para esa inoperancia? El no conectar
Adelcy, el de si nosotros no actuamos, bueno, el que va a quedar mal es Estados Unidos porque ellos nos tutelan. ¿Cuál de estas opciones o una opción adicional que tú tengas fue lo que privó en la Fuerza Armada para esta inoperancia, para esta ausencia, para esta falta de dolor ciudadano? Mira, Carlos, para mí, primero, sabemos que eso es una organización, no puedo llamarla institución porque no lo es un grupo de personas que carecen de la ética que debería representar las Fuerzas Armadas de una nación, atienden solamente a órdenes. No creo que no haya sido algo producto de una orden, y creo que una orden iba dirigida, tomando en consideración el contexto, a buscar culpar a la tutela norteamericana, a buscar como siempre un culpable distinto afuera. Entonces, el enemigo externo. El enemigo externo. Yo creo que los norteamericanos y la administración Trump tienen que haber detectado esto, y esto que estamos viendo en estas últimas horas, en estos últimos días. Hay muchas cosas confusas, todavía hay que tratar de entender bien cómo es que es este tipo de negociación, porque hay contradicciones. Pero ayer mismo Donald Trump desmiente a Delcy Rodríguez en una entrevista con respecto a las Fuerzas Armadas, con respecto al sistema electoral venezolano. Entonces, sí, ella paralelamente ofreció una complaciente entrevista a un periodista español diciendo, no, aquí nunca ha habido fraude, aquí no hubo fraude, y por otro lado Donald Trump sale diciendo el fraude de 2004 a 2017 de Nicolás Maduro. Entonces, por otro lado, se anuncia la entrada de una buena cantidad de técnicos norteamericanos y funcionarios que, como hablamos ayer, según el ABC, lo que viene es a gerenciar el país, porque el país no tiene nadie al frente. El país tiene gente al frente, pero para reprimir, para perseguir, para matraquear, para dañar al país. Entonces, oí ahí hace unos minutos un reel extraordinario en donde alguien decía, devuélvame mi país que nosotros lo arreglamos. Entonces los venezolanos demostraron en esta semana que ellos solos, con las manos, con las uñas, hicieron hasta lo imposible, dieron un ejemplo al mundo, recibieron con los brazos abiertos a personas de otras latitudes, mientras que las Fuerzas Armadas... Bueno, el pueblo venezolano ha pasado por muchos momentos difíciles. Ahora con el terremoto hemos visto la tragedia que ha pasado y todo lo que ha venido pasando en estos últimos años con el yugo de ese régimen. Esperamos que ya poco a poco vaya saliendo este pobre pueblo de Venezuela de toda esa situación por la cual está pasando. Comandante Luis Quiñones, hablemos de Diosdado Cabello y cuál es su papel en este momento, porque todo indica que todo ha cambiado, pues sus funciones dentro del régimen. Se ve un poco más negociador con Estados Unidos. ¿Es por interés? ¿Es porque hay ya un acercamiento con Estados Unidos? ¿O es simplemente mientras se supera esta emergencia por los dos terremotos? Mira, es otra pantomima que está haciendo, igual que hace Delcy. Delcy se ríe como que ella está pretendiendo, está tonteando a Marco Rubio y a la gente del Departamento de Estado, porque él en realidad no está haciendo absolutamente nada. Él solo pretende que este es el gran líder, pero es tan tonto que no sabe. En vez de ayudar, imagínate, como decía, por ponerla a Juan Ramos le puso el otro, y en realidad el relajo que ha hecho y el problema que ha armado ahí, el daño que le está haciendo a Venezuela es imperdonable. Por eso es de que tenemos que poner una situación más específica, pero también, como te digo, en este caso, mientras ellos están en el poder, él quiere pretender de que tiene una misión más beneficiosa y que sí quiere patriotismo y todo. Para mí, lo mejor que si él dice que él tiene patriotismo, que renuncie. Es que ya no él es una persona legal, ya inclusive los hermanos Rodríguez aceptaron, y la misma de él se aceptó, de que había habido fraude en las últimas elecciones y que en realidad ellos no son los verdaderos legalmente electos presidentes, vicepresidentes, etcétera, no que ellos perdieron y se robaron las elecciones. Entonces que haga lo correcto, pero no lo va a hacer. Tú y yo lo sabemos muy bien que no lo va a hacer. En ese caso, lo que hay que hacer es sacarlo a la fuerza.
y él está pretendiendo de que es una persona, y eso es lo que nos enoja a todos los que sabemos de que le están tonteando. A Trump se le había dicho desde el principio, te están engañando, esta gente te están poniendo una bufanda sobre los ojos y te dicen y te susurran al oído que todo eso está bien. Sabemos que no es así y los traidores del Departamento de Estado que no entienden, pero imagínate, John, por ejemplo, está trabajando en la Embajada de Guatemala porque él está a cargo de la embajada ya que no tienen embajador, no han tenido embajador. Es más, en 3 de los países del Triángulo del Norte de Centroamérica no hay embajadores de americanos, imagínate. Entonces, no sé qué es la misión que tiene esta gente del Departamento de Estado, pero para mí ellos tenían que haber tenido ya los embajadores, haber mandado una persona 100% dedicada a Venezuela, que no la tienen. John va y ¿qué? Tiene que preocuparse de la Embajada de Guatemala, pero tiene que ir a Venezuela a tratar de supervisar la transición. ¿Cómo tú puedes llevar a cabo hacer eso, especialmente durante una emergencia como esta? Eso es ilógico. No hay nada de lógica. Por eso teníamos que haber enviado a una persona desde el primer día con experiencia militar que pudiera manejar todos los cambios necesarios y que tuviera la fuerza y los pantalones para forzar los cambios. Ya hubiéramos sacado, pero como te dije anteriormente, que lo que nos enoja mucho de nosotros es de que se preocuparon más de conseguir los contratos de las grandes empresas en vez de sacar a estos criminales y poner a la gente en buenas condiciones y poder haber hecho muchas de las cosas que se tenían que haber hecho. Imagínate que si toda la gente, los 11 millones de personas que están viviendo en el extranjero de Venezuela, que por necesidad se tuvieron que ir a otros países, hubieran estado en Venezuela durante el terremoto, los muertos serían mucho más altos. Y ahí aparecen una serie de imágenes y trata uno de buscar explicación. Imágenes como Diosdado Cabello caminando en La Guaira, Diosdado Cabello hablando con rescatistas de Estados Unidos, pero también con militares, inclusive del Comando Sur. Un hombre que están dando recompensa por él, y no es cualquier recompensa. Y quien lo está buscando está al frente de él, ¿por qué no se captura? Y eso es precisamente lo que nosotros aquí hemos estado, y la prensa y desafortunadamente, bueno, inclusive te voy a decir, varios republicanos han estado alegándole al departamento, al presidente, diciéndole qué clase de juego ustedes tienen, porque le ponen unos cargos criminales muy duros que lo podrían llevar de por vida a la cárcel, que nunca va a volver a ver un día libre él, y le ponen una recompensa de 25 millones, pero lo van a recibir y lo van a hablar con él como que fuera y si miras en todas las conversaciones, en las conversaciones de prensa que están teniendo, quienes están hablándole al pueblo, Delcy y el ayatollah ahí al lado de ella, que lo que te dice, por eso le llamo ayatollah, porque en realidad en los países extremistas musulmanes, el ayatollah es el que tiene todo el poder. El presidente, como en Irán, es un payaso, es un títere, él no hace absolutamente nada. El verdadero es el ayatollah que está al lado ahí, que tiene el poder y decirles que tú haces esto y tú puedes decir misa si quieres, pero yo voy a tomar la decisión final. Eso es la impresión que todos tenemos ahora, porque obviamente si en cada decisión importante, en cada conferencia de prensa aparece el ayatollah con Delcy, eso significa que en realidad el que tiene el poder, como siempre lo hemos dicho, es sin cabello. Y eso es algo que teníamos que haberlo dicho del principio, pero estos idiotas del Departamento de Estado no se dan cuenta o están jugando el jueguecito de que mientras ellos firmen los contratos que sus amigos quieren, está bien, lo dejamos ahí porque nos están beneficiando. Y se ve tan seguro Diosdado Cabello porque inclusive ha manifestado que su hija podría proyectarse para ser candidata a la presidencia, aún que no se ha definido también cuándo van a ser las elecciones. O sea, claro, quiere mantener el poder a través de otras generaciones. Sí, no, imagínate, eso es lo que te digo, que él quiere quedarse, obviamente que su hija será igual que Delcy. Delcy es la presidenta, pero ¿quién es el poder? Él no va a dejar el poder a las buenas, olvídate, eso ya lo sabemos. Todos los que tenemos un poquito de inteligencia y que tenemos cerebro, lo sabemos. La gente desde Marco Rubio para abajo, obviamente no lo entienden de que ellos están plática y plática que vamos a negociar, como dijo Trump en una entrevista hace 2 días, dijo que, bueno, es que... Bueno, la popularidad de Donald Trump está cada día bajando. Sabemos que
Donald Trump un poco bipolar, porque un día habla una cosa, otro día habla otra cosa, entonces como que no hay estabilidad en su palabra. Y eso le está causando baja en su popularidad. Gracias por ver este video. Suscríbete a Ver Noticias para mantenerte informado. Hasta la próxima.